En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adorado sea el Santísimo Sacramento del altar. Domingo sexto, después de Pentecostés, quiero leerles una cita de San Agustín que me ha iluminado mucho. A ver si también yo consigo que con la luz del Señor esta cita de San Agustín les ilumine a ustedes. Dice San Agustín: si no comes primero a Cristo con la mente, de balde lo comes con la boca. Si el Verbo hecho carne no te entra primero al corazón por los oídos, poco ganarás con que te entre en el estómago. Dice San Agustín: si no comes primero a Cristo con la mente, con el corazón, de balde lo comes con la boca. No te hará ningún provecho o ganarás muy poco si lo comes, si te entra en el estómago. Punto, hasta aquí. Y dice el padre Castellani, muletilla, coletilla, dice: esta debe ser la explicación del poco fruto de tantísimas comuniones. ¿Qué te parece? Ay, yo comulgo todos los días. Yo comulgo. ¿Hace cuántos años que comulgo? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? San Agustín te ha dado la respuesta. Si no recibes, si no comes a Cristo primero en la mente, de poco te servirá que lo recibas en la boca, que entre en tu estómago. Vamos a ver. Miren, acabamos de leer en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, una multiplicación de panes que es la segunda. Todos tienen en mente más la primera, ¿verdad? Aquella donde hay 5 panes y 2 peces. Esta es una segunda multiplicación que viene después, donde son 7 panes y dice algunos pececillos. Quiero leerles lo que dice el Evangelio a continuación porque me parece que es clave para entender lo que hoy quisiera explicarles. Dice: eran unos 4.000 y los despidió. Así ha terminado el Evangelio. Enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo: ¿por qué esta generación reclama un signo? En verdad os digo que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Y no termina esto, dice: a los discípulos, esto ya es de chiste, a los discípulos se les olvidó tomar pan y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les decía: estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Y Jesús echa la siesta, se pone a dormir en la barca y dice: los discípulos discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Ha sido por tu culpa, tú tenías que haber traído el pan, te olvidaste, no, fuiste tú, no, pero mira que yo te dije que lo cogieras. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? ¿Aún no entendéis ni comprendéis? ¿Aún no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis el corazón embotado? ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Tenéis oído y no oís? ¿No recordáis cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5.000? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobra recogisteis cuando repartí ayer 7 entre 4.000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿y no acabáis de comprender? Fíjate que San Agustín dice: ¿por qué no nos aprovechan las comuniones que recibimos en la boca y van al estómago? ¿Por qué? Porque antes no recibimos a Cristo en la mente y en el corazón.
Y es lo que Cristo en el Evangelio de hoy, después de este milagro que nos va a dar una clave muy importante, les dice a sus apóstoles y les recrimina, es que no entendéis lo que está pasando aquí. Vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? Jesús había hecho un milagro con 5 panes y 2 peces. Y después, al cabo de un tiempo, Jesús hace otro milagro con 7 panes y unos pececillos. Más adelante en el Evangelio, ahora no lo busco, pero más adelante en el Evangelio, el evangelista vuelve a decir, es que no habían entendido aún lo de los panes. ¿Qué misterio hay aquí detrás con esto de los panes, la multiplicación, primera multiplicación con 5 panes, segunda multiplicación con 7 panes? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué Jesús les dice que sois unos cabezotas que no entendéis? Os estoy diciendo que lo que tenéis que hacer es tener cuidado con la levadura de los fariseos. Y vosotros estáis pensando que estamos aquí hablando de si has traído el pan o no has traído el pan. A ver, que acabo de hacer un milagro de multiplicación de panes por 2 veces. ¿Qué hay aquí detrás? Jesús lo que quiere que comprendan sus apóstoles y que quiere que comprendamos nosotros es que hay una levadura mala, que es la de los fariseos. Por eso Jesús les dice, estad atentos y evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Hay una levadura mala, que es la de los fariseos y de Herodes, y hay una levadura buena, que es la fe. Es la fe. Es la fe. Aquí hay un misterio. Jesús les dice, yo tenía 5 panes, ¿cuántos comieron? 5.000. Yo tenía 7 panes, ¿cuántos comieron? 4.000. O sea que cuando hubo 5 panes, comieron más que cuando había 7 panes, que comieron solo 4.000, 1.000 menos. Oye, una pregunta, ¿cuántos cestos recogisteis el día que yo tenía 5 panes y multipliqué por 5.000? 12. ¿Cuánto recogisteis el día que multipliqué 7 panes para 4.000? 7. Y Jesús les dice, ¿y no entendéis? ¿Qué es lo que tenemos que entender, Señor? Lo que tenéis que entender es que en mi reino, en el reino de Cristo, que es un reino que se llega por la cruz, en la epístola de hoy San Pablo nos lo ha dicho bien claro. Ustedes son injertados a la muerte y a la resurrección de Cristo por el bautismo. Por tanto, si nosotros queremos llegar un día a gozar con Cristo de su resurrección, tenemos que pasar ahora por la muerte que significa nuestro bautismo. Bien, entonces Jesús les está diciendo, en mi reino las cosas van muy diferente a como el mundo entiende las cosas. Véase fariseos, véase Herodes. ¿Por qué? Porque en mi reino lo que prima, lo que vale, lo que hace crecer la masa es una levadura que se llama fe. En cambio, en el otro bando, en el de Herodes, en el de los fariseos, lo que prima, lo que vale, lo que cuenta es cuántos amigos tengo en el palacio episcopal, cuánta influencia tengo, cuánto poder tengo, cuánta diplomacia tengo, cuánta maniobra tengo, cuantos más panes,
menos comen y menos sobra. Y cuanto menos panes, más comen y más sobra. Son las matemáticas de Dios que a nosotros no nos caben en la cabeza, pero porque lo que Jesús está queriendo decir es que cuanto más presencia humana hay en algo que hacemos, yo soy el fariseo, mira las franjas de mi manto, que son bien anchas, dice Jesús, no, los fariseos andan por ahí presumiendo de sus... Cuanto más presencia humana hay en algo que hacemos, aunque sea bueno, podríamos decir, más opacamos la fuerza de la fe de Dios. Entonces, con este milagrito, Jesús les dice que no entendéis. Yo lo que quiero de vosotros no es ni diplomacia, ni que sepáis inglés, ni que tengáis muchas influencias, ni que tengáis mucho poder, Lo que quiero de vosotros es fe. Cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes. ¿Quiénes son los fariseos? Los fariseos son los buenos que son medio buenos. ¿Y quién es Herodes? Herodes es el ejemplo del típico malo que es malo, ¿no? Entonces Jesús dice, si es que da igual, seas fariseo, seas Herodes, es decir, seas una persona mala, o seas una persona que te crees buena pero no eres buena, no, si da igual, esa mentalidad, esa levadura, no quiero que la tengáis, quiero que tengáis otra mentalidad. ¿Y cuál es esa otra mentalidad que yo os traigo nueva? Se llama la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es el abandono en Dios. La fe es ver las cosas como las ve Dios. La fe es planear las cosas según el plan de Dios. ¿Tú qué quieres? ¿Que te cure la vista? Vale. Saliva al suelo, barro, cha. Pero vamos a ver, Jesús, si quieres que este señor vea, lo último que tienes que hacer es embadurnarle los ojos de barro. No sé si entendemos. Por eso San Agustín nos ha dicho, y creo que la cita de San Agustín es clave para entender un poco lo que Jesús nos quiere decir es, no te va a aprovechar de nada comerte a Cristo en el estómago, recibirlo en tu vientre, comerlo por la boca, si antes no lo has recibido en tu mente. Es decir, ¿cuántas comuniones nuestras que no dan fruto? Porque no acabamos de tener una mentalidad cristiana, es decir, no acabamos de vivir de fe en la mente y en el corazón. ¿Cuántas comuniones por allá afuera en la Iglesia Universal que no dan fruto? Por esto que dice San Agustín, porque nos comemos a Cristo en la Eucaristía, lo recibimos, a lo mejor no estamos en pecado mortal, o sea, no es una comunión sacrílega, pero es una comunión infructuosa, porque antes no hemos recibido a Cristo en nuestra mente. Dicho de otra manera, Jesús quiere que la levadura que fermente nuestra vida no sea la que el mundo nos propone. Llámense fariseos, los buenos que no lo son, o llámense Herodes, los malos que son malos. Por eso yo creo que la celebración de la misa, según el venerable rito romano, nos ayuda, antes de recibir a Cristo en la boca y en el estómago, nos ayuda a recibirlo en la mente y en el corazón, como dice San Agustín, porque lo que Jesús quiere de nosotros es una conversión. La palabra conversión en griego es metanoia. Metanoia significa meta, transformar, cambiar, darle la vuelta a la noia, a la mente, a la nous. Entonces, lo que realmente Jesús quiere de nosotros es que cambiemos nuestra mentalidad. Y la celebración de esta Santa Misa tan venerable
con una antigüedad y una santidad acumulada y una sacralidad y un ambiente de recogimiento y de lo sagrado y de lo trascendente que nos hace revereor, es decir, nos hace temblar ante Dios, como Pedro cuando en la pesca milagrosa, Señor, no hemos pescado nada, tira allí a la derecha y recoge. Y cuando San Pedro va a recoger, se queda tan asustado de ver el signo, el milagro de Dios, que le dice: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Pues esta reverencia, este temblor, este estremecimiento ante Dios es el que la celebración de la Santa Misa, según el venerable rito romano, nos ayuda para que vayamos empapándonos de la mentalidad de Cristo. Cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes. Creo que se entendió quiénes son los fariseos. Todos nosotros, cuando vamos de buenos y no lo somos. Creo que se entendió quiénes son los Herodes, todos los que van de malos cuando lo son, ¿no? Que está lleno nuestro mundo de hoy. Para terminar, aterrizar, quiero leerles una cosa que dice el padre Castellani en el comentario de este Evangelio, porque el padre Castellani dice, hablando del fariseo, que quizá es el peligro que tenemos más cercano, o porque nosotros podemos caer en eso, o porque nos envuelven fariseos. Dice: la levadura de los fariseos consiste en la palabrita que hace levantar toda la masa, pero para volverla agria y venenosa. Es también un viento sutil. El fariseo no miente del todo ordinariamente. Uno que va de bueno no va por la vida mintiendo. El fariseo no miente del todo ordinariamente. Se contenta con decir media verdad y callar la otra. Ejemplo, y pone un ejemplo. El fariseo, cuando es superior, dice: debéis obedecer a vuestros superiores, lo cual es verdad, pero no dice: mas los superiores deben mandar según la palabra de Dios y deben incluso poner su vida por sus súbditos. Esto no lo dicen. Esas medias verdades, que son a veces peores que mentiras, penetran y fermentan la mente colectiva en la Iglesia, contaminando imperceptiblemente incluso a las personas con ánimo bueno y bien intencionadas, que las repiten inocentemente, como las repetían en su conversación los discípulos al mismo tiempo que remaban aquella noche. Mientras Cristo en la popa del bote acunaba su tristeza. Es cierto, oye, nunca ha hecho un signo en el cielo. Los fariseos le acababan de decir: haznos un signo en el cielo y creeremos. Jesús los deja por inútiles. No se les dará a esta generación un signo. Cogieron la barca y se fueron. Y remando es cuando les dice lo de las levaduras, y Jesús se queda dormido. Y los apóstoles debieron discutir en aquella noche mientras remaban: oye, pues es cierto, al final, ¿cuánto tiempo llevamos con Jesús y no ha hecho ningún signo en el cielo? ¿Ves? Los apóstoles, Jesús les acababa de decir: cuidado con la mentalidad de los fariseos. Y ya estaban cayendo en la trampa de las medias verdades, de aquello que yo les decía al principio. El reino de Cristo es un reino donde no prima la diplomacia, la fuerza, las influencias, las artimañas, las medias verdades. Lo que prima es la fe. Y la fe es un corazón entregado, todo, entero, para Dios. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué tienes? 5 panes, dámelos todos. ¿Qué tienes? 7 panes, dámelos todos. Eso es lo que yo quiero de ti, que me des todo tu ser, todo, y que con eso yo haré maravillas. Eso es la fe, y eso es lo que el Señor reclama de nosotros. Por cierto, para terminar, Jesús sí que había hecho un signo en el cielo. Dice el padre Castellani: cuando nació apareció una estrella anunciando el nacimiento de un Mesías, y cuando murió el cielo se oscureció y las piedras se rompieron, ¿no? Así que hasta este punto llega la paradoja de Dios, ¿no? Que aquello que los enemigos le pedían,
se lo da de la manera menos inesperada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.